Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy me toca presentar a mí y como siempre me gusta buscar algún tema que sea de bendición y edificación para la iglesia. Entonces, lo que anduve buscando fue hablar sobre la queja cristiana. Queja. ¿Quién no ha tenido queja en su vida? Yo la primera. Bueno, entonces quería hablaros. Hay una historia del pueblo de Israel que partió del desierto de Sin y que acampó en Refidim. Viene en Éxodo 17, del 1 al 7. Y no había agua para el pueblo que bebiese. Entonces el pueblo altercó con Moisés para que les diese agua de beber, tentando de esa forma a Dios, porque de esa forma nosotros tentamos a Dios. Moisés clamó a Dios y Dios le dio la solución para que saliera agua de la peña de Horeb. Moisés llamó el lugar Masá, que significa tentación, y Meriba, que significa rencilla. Tentación por tentar contra Dios, diciendo: ¿está Dios entre nosotros o no? Y rencía por el altercado. Entonces, la queja siempre que sea un lamento sin crítica, sin reproche, es bueno, ¿vale? Tenemos que diferenciar. Entonces, en el Salmo 55, 22, dice: echa sobre Jehová tu carga, sin queja. Tú puedes echar tu carga a Jehová. Las situaciones adversas son enseñanzas para crecer en Dios. No son para hacernos daño, ni mucho menos. Es para enseñarnos para poder crecer más en Dios. Podemos pedirle confiadamente a Dios por su solución, no la nuestra. Porque muchas veces queremos solucionar nosotros el tema y fallamos bastante, la verdad. Entonces, Dios tiene soluciones para nuestros problemas. Tenemos que deshacernos de nuestro descontento. Muchas veces caemos en descontento. En Hebreos 3, 7, 8 dice: no endurezcáis vuestro corazón. Muchas veces somos oidores olvidadizos, porque lo dice claramente. ¿Por qué no lo hacemos? No podemos hacer reproches a Dios. De esa forma estamos robándonos nuestro refugio en Dios. No debemos permitir que nuestras emociones nos arrastren. A veces las emociones nos arrastran. Apártate, Satanás, dijo el Señor a Pedro cuando le dijo. Tenemos que confiar nuevamente en Dios. Dios amenazó al mar. Sois tan medrosos, ¿todavía no tenéis fe en mí después de ver tantos milagros y señales? ¿Seguimos sin creer en Dios? ¿O estáis criticando por falta de agua en el desierto o por demasiada agua en la tormenta? ¿Por miedo? ¿Desesperación? La queja que se lleva con temor y miedo provoca un grito de socorro. Las situaciones no previsibles que nos van a suceder a lo largo de la vida nos agobian y provocan nuestro temor de muerte. Jesús tuvo una inquebrantable confianza en Dios. No podemos caer en la queja con crítica, al rechazo de su guía, porque Dios no comete errores. No hago reproches, pero lamento lo mal que está todo. No debemos ver la necesidad en ese momento. Esto es una lucha entre la carne y el espíritu. Lamento es un sinónimo de miseria. En el valle de sombra de muerte están las quejas, donde solo se ve lo negativo. Hay personas que muchas veces son muy negativas, que siempre ven solo lo negativo por todas partes. La imagen que tenemos de Dios es diferente de la que Dios es realmente.
En Dios hay expectativa, hay promesa. La pena es que tenemos una verdadera falta de fe. Vivimos un pseudo-cristianismo, una falsa fe. Dios nos libera del pecado. Nuestra culpa ha sido quitada, pero no el problema. Muchas veces pensamos, no, y ya nos quitas el problema y todo. No, nos ayuda. Como cristiano no debo quejarme. Ven en el Salmo 55. El quejarse no ayuda a nada. El lamento con súplica, que Dios nos va a ayudar, está bien. Jesús tuvo miedo mortal, sudó gotas de sangre en Getsemaní. Podemos hablar con Dios sobre todo lo que nos provoca necesidad y experimentamos su intervención. Tenemos que estar dispuestos a ir hasta la muerte con Dios, con alabanza, a través de la certeza que pueda darle las gracias a Dios en medio de la tormenta. ¿Cómo podemos leer en el Salmo 131? Somos consolados como un niño pequeño. Entonces, como decía ella en la oración, dar gracias en todo, en cualquier situación que nos suceda, mismo la alabanza, que hoy también era de dar gracias, todo encajó perfectamente. Muchas gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos quieres enseñar cada día, por estar con nosotros en todo momento. Gracias a cada hermano, a nuestros pastores que están aquí recuperándose, pero están bien. En el nombre de Jesús, gracias también por la predicación que vas a dar hoy y que sea de enseñanza para nosotros. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Ana. Y la verdad que la historia se repite. En la palabra de Dios vemos constantemente cómo la historia se repite una y otra vez con respecto al ser humano, y más allá de la palabra de Dios, en nuestra vida diaria como iglesia, como cuerpo, también se repite. Hay un común denominador en todo esto con respecto a la desconfianza que en ocasiones tenemos con respecto a nuestra fe y a las circunstancias que nos ocurren y que nos pasan, y que deberíamos aplacar o anular o vencer con la guía y dirección de Dios, con todo aquello que ya Dios nos ha enseñado, ¿sí o no? Pero obviamente en ocasiones no es así. Yo os dije el domingo pasado que tenía una palabra de Dios que era con respecto a la paz que Dios me dio en un momento crítico, ¿no? de mi vida, en el cual yo sinceramente pensé que partiría con el Señor. Pero realmente esa paz fue una paz sobrenatural, una paz que me inundó como algo que realmente yo no solo necesitaba en ese momento, sino que también la deseaba y también quería que estuviera sucediendo en mi vida. Pero no solo en ese momento, ¿no? Siempre deseé esa paz. Y aquellos que somos hijos de Dios deberíamos desearla, porque el común denominador de todas las cosas que a veces nos hacen errar, nos hacen desviarnos, nos hacen apartarnos, precisamente radica en esa paz que dice Jesús en uno de los versículos que vamos a leer en la Biblia, que Él nos iba a dar. Una paz diferente a la que da el mundo. Por eso en la Biblia está descrita como una paz profunda, ¿verdad? Una paz trascendental, diferente de cualquier otra paz, y sobre todo, obviamente, como hemos dicho, de la que da este mundo, ¿no? Esta paz es divina, es un regalo de Dios que, según el mensaje de Jesús, depende de las condiciones, no depende de las condiciones externas, sino de la obra de Dios, de esa obra de Dios que está haciendo en nuestra vida, ¿no? En lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Jesús dice algo muy importante en Juan 14:27, que es el versículo
un versículo que hemos leído hasta la saciedad, pero que seguramente aún no acabamos de entender del todo bien, que es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice: yo no os la doy como el mundo la da. Aquí Jesús está prometiendo una paz que proviene de Él mismo. Quiero que lo entiendas. Si no estás aferrado a Jesús, no vas a tener paz nunca. Cualquier cosa te va a derribar, cualquier cosa te va a dañar, cualquier cosa te va a tumbar, cualquier cosa te va a apartar. La queja que tuvo el pueblo en el desierto no fue otra cosa que la desconfianza que tenían de Dios. No importó lo que vieran, no importó lo que estaban viendo, no importaba lo que Dios estaba haciendo, pero lo que era una realidad es que había queja tras queja y circunstancia tras circunstancia que solo les permitía mirar para una dirección, para la propia suya, la de cada uno, en el egoísmo propio de cada uno. Y se olvidaban de Dios, solo usaban a Dios para momentos puntuales de su vida, para que les fuera bien o de alguna manera los bendijera, los hiciera vivir en esa supuesta paz que da el mundo. Pero todos sabemos que esto no funciona. Solo dice la palabra de Dios que había unos cuantos que tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente quiere decir aquellas personas que completamente estaban confiando en lo que Dios estaba haciendo, en lo que Dios estaba diciendo y en lo que Dios estaba moviendo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Estás confiando en Dios a día de hoy? En todo aquello que está ocurriendo en tu vida, entiendas o no entiendas. Tengas escasez o tengas abundancia. ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás rindiendo a Dios tu corazón? ¿Estás volcando tu mente, tu confianza, tu bienestar, cualquier circunstancia que pueda ocurrir en tu vida o en la vida de cualquiera de tus seres queridos? ¿La estás dejando en manos de Dios? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer a veces. Cuando iba en la ambulancia, en la camilla, podía estar y entré en consciencia, pude entrar en pensamientos, ¿no? Y pude empezar a glorificar a Dios, a alabar a Dios, le daba gracias, en la camilla le estaba dando gracias a Dios y estaba de alguna manera intentando, pues, si no ponerme a cuentas con Él, como dije el domingo pasado, estaba realmente reclamando lo que Él nos ha prometido, promesa tras promesa. Nos ha dicho en este propio versículo, ¿no? Que la paz que nosotros tenemos es una paz que Él nos da, que no te la puede dar nadie, ni nada que puedas conseguir con tus propias manos, ni nada que, aunque venga a tu vida bueno, esa paz de la que está hablando Jesús no te la puede dar ninguna cosa, por muy extraordinaria que llegue a ser en tu vida. Porque es una paz pasajera, ese tipo de paz. La Escritura dice que es una paz del mundo, ¿verdad? La gente generalmente suele estar en paz cuando las cosas le van bien, están sanos y todo lo demás que ya sabemos que todos queremos, ¿sí o no? Pero cuando hay luchas, cuando hay batallas, cuando hay impotencias, cuando hay circunstancias difíciles, y digo impotencias es cuando hay situaciones que se te sobrepasan, que están por encima tuya y bueno, pues que te dejan en entredicho, ¿no? Necesitas algo sobrenatural para poder llevar esa situación. Si no, lo único que harás es echarle la culpa a los demás de tus problemas y te quedarás con la misma frustración o más aún todavía en tu propia vida. Pero aquí Jesús está diciendo que Él prometió que nos iba a dar una paz que iba a provenir de Él, una paz divina, una paz sobrenatural. Y eso, hermanos, a día de hoy es lo que siempre ha necesitado su pueblo. Y es lo que siempre, a través de lo que bien ha compartido Ana, en este sentido, es lo que bien deseaba Dios para su pueblo cuando lo libró de la esclavitud, cuando hizo maravillas ante sus ojos y cuando le dio hombres temerosos de Él para que pudieran guiarlos. Sin embargo, todos conocemos la historia del pueblo de Israel, la estamos estudiando, todos conocemos la historia también del pueblo de Dios en este tiempo, ¿verdad? Cuánta rebeldía, cuánta opinión por la cuenta de cada uno. Estoy viendo la vida del hijo de Salomón y de Salomón mismo, después de 40 años de reinado de Salomón, reina
Jeroboam, y todo lo que hizo Salomón se va al traste. De un día para otro se divide el reino y empiezan a ocurrir cosas que no deberían haber ocurrido porque ya el propio Salomón las había estado sembrando. Lo que quiero decir es que nos apartamos en nuestra prepotencia cuando las cosas nos van bien o tenemos algo que creemos que hemos conseguido, o realmente nos creemos fuertes o pensamos que nadie nos puede hacer sombra, o simplemente por nuestro propio orgullo, nuestra propia rebeldía, actuamos conforme a lo que nosotros pensamos sin tener en cuenta lo que Dios piensa o lo que Dios ya ha dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en todo momento necesitamos la paz de Dios para estar cuerdos. En todo momento necesitamos la paz de Dios para tener una buena relación entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos en la fe. En todo momento necesitamos la paz de Dios para poder hablar y contestar a otros cuando nos contestan con violencia o con cualquier otro tipo de forma o estratagema de hombres, ¿verdad? O incluso con engaños. Por eso que esta paz no depende de las circunstancias que nos rodean, porque es una paz que da Jesús. Mi paz. La paz de Jesús, su paz, la paz del Dios en el que creemos. Mi paz os dejo a cada uno de vosotros, de los que me amáis, ¿no? No os doy una paz según las circunstancias, según lo que os pasen, según las cosas externas, sino que es una paz que te va a calmar no solo interiormente y que te va a dar un bienestar profundo, que también, sino que surge de la propia comunión conmigo, con Él, con el Señor, con nuestro amado Jesús. ¿Tienes comunión con Jesús? ¿Tienes comunión con Dios? No digo que presentes los sueños o deis las gracias a la hora de comer, que también debieras hacerlo, sino tienes relación con Jesús en tu día a día, con tus cosas, con tus sentimientos, emociones, circunstancias, etc. Porque esta paz surge de esa comunión. La paz que nosotros recibimos de Jesús surge a través de Él mismo en nosotros. No sé si me entendéis o me explico bien. Lo que quiero deciros es que cuando iba en esa camilla y sentía esa paz, me di cuenta de una cosa importante que yo no apreciaba demasiado, por cuanto a veces me sentía mal y me sentía mal conmigo mismo, ¿no? En el sentido de poder hacer mejor las cosas. Todos podemos hacer mejor las cosas, todos podemos estar intentando de alguna manera agradar mejor a Dios, pero sin embargo en ese momento sentí algo muy importante con respecto a esa paz, que realmente esa paz me inundaba y era consecuencia de una relación íntima con Jesús. Una relación íntima que no está vetada a nadie. Y me di cuenta que realmente no hace falta hacer gran cosas para sentir la presencia de Dios, inclusive en un momento tan trascendental como una enfermedad o una circunstancia difícil como la que podemos tener cualquiera y la que tuve yo mismo en ese momento, me estaba dando la posibilidad de experimentar la sencillez y el abrazo de Dios y el favor de Dios y la amistad que tengo con mi Señor Jesús. ¿Entiendes esto? ¿Crees que es importante esto para tu vida? ¿Sabes qué pasa? Que en ocasiones damos más importancia a otras cosas y creemos que nuestras proezas o todas aquellas cosas pueden valer más que esa propia amistad con Jesús. Y dice la Escritura que todo lo que podamos hacer o todo lo que creamos ser son como trapos de inmundicia. Estamos desnudos y sucios delante de Él. Porque lo único que nos puede limpiar y nos puede dignificar, digámoslo así, es la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz por cada uno de nosotros, para que hoy podamos estar aquí sentados y podamos tener comunión con Él. Por eso esta paz no depende de esas circunstancias externas, y no solo te transmite esa calma interior, sino que surge de esa propia comunión con Él mismo, con Cristo Jesús. Qué bueno es hablar con Dios. Me di cuenta que qué bueno era hablar con el Señor en esos momentos. Es más, era con el único que estaba hablando. Oía voces por un lado, por otro, para arriba, para abajo, adelante, para atrás. Alguna cosa que me preguntaban los médicos, pero mi mente estaba en consonancia al Señor. Estaba en Cristo.
Y cuando digo estaba en Cristo, solo pensaba en Él, porque sabía que mi vida estaba pendiente de un hilo, entre otras cosas, pero sobre todo porque creía firmemente que era el único que realmente podría hacer algo. No importaba el qué, realmente te lo digo, no importaba el qué. Levantarme de aquella cama o dejarme allí postrado. No importaba, lo que estaba importando era mi relación con Él. Y lo que importa es eso, nuestra relación con Jesús. Es sumamente importante y la despreciamos demasiado. Dice la Escritura que yo no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo ofrece suele estar, ¿verdad?, vinculada con esas acciones externas de las que hablábamos, como la ausencia de conflictos, estabilidad económica o comodidad que todos buscan, que la mayoría de la gente busca y que todos hemos buscado y buscamos en alguna ocasión, pero no sabemos que esa paz y que todo eso que estamos buscando y que toda esa estabilidad y que todos esos conflictos y que todas las cosas, pues debemos de dejarlas en manos de Dios, porque aún las pruebas y aún las circunstancias, las que vienen contra nuestra vida y contra nosotros, las permite Dios. Y si Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida, nosotros tenemos obviamente que dejarnos en sus manos y esperar que juntamente con la prueba, ¿qué nos dé? La salida. Pero generalmente la prueba para nosotros es complicada, es difícil, ¿sí o no? ¿Quién quiere pasar pruebas? Nadie es masoquista. Bueno, alguno habrá por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Pero por lo general nadie quiere pasar pruebas, nadie quiere tener problemas con su esposa, esposo, hijos, nadie quiere estar sin trabajo, nadie quiere tener dificultades económicas, nadie quiere tener enfermedades, ¿sí o no? Nadie quiere tener todas esas cosas, ¿no?, que el mundo busca y que nosotros también buscamos como hijos de Dios. Pero nosotros sabemos que por encima de todo eso está el bienestar que recibimos cuando estamos en comunión, en unísono con Dios, poniéndole todo eso en manos de Dios. Y no importa lo que llegues a tener, no importa cómo llegues a estar, no importa lo que llegues a sufrir cuando realmente estás en Cristo Jesús. Y nos lleva a la pregunta, ¿no?, cómo los que nos dejaron testimonio en la Biblia, ¿no?, cómo esos apóstoles, que la mayoría de ellos murieron violentamente, pudieron tener la osadía y la valentía de predicar el Evangelio y de testificar con pasión y con verdad lo que el Señor les había enseñado, incluso por encima de su propio bienestar, dejándolo todo. Porque lo único que amaban y lo único que querían es vivir en paz, en la paz que Jesús les había dado. No la querían perder por nada, porque sabía que esa paz era lo que los mantenía cuerdos, era la que los mantenía estables, era la que les daba la razón de vivir, la razón de vida. Esa paz que el Señor dijo que les iba a dar, mi paz os dejo. Es una paz que tiene un valor astronómico, o sea, es un valor incalculable. No hay quien pueda pagarla porque depende de tu relación con el Señor. No es una paz puntual, ¿verdad?, como la que da el mundo. Esa paz temporal y frágil que el mundo nos da, que solo depende de situaciones externas que puedan venir. Cuánta gente se pelea por todas esas cosas, cuánta gente perdiendo el tiempo, lo decíamos el domingo pasado, ¿verdad?, en todas esas miserias, tiempo que no tenemos. Pero la gente piensa que sigue teniendo tiempo, pero no tiene tiempo. No tiene tiempo. Lo único que tiene tiempo es para ponerse a cuentas con Dios. El único tiempo que tiene es para ponerse a cuentas con Dios. El único tiempo que tenemos es para poder entrar en el sosiego de Dios, en la paz del Señor y disfrutar de ella. Esa es nuestra parte en esta tierra. Y después todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te dará por añadidura. Como si estuviéramos escuchando cualquier otra cosa. Busca el reino de Dios y justicia, no es otra cosa que estar conectado con la vida que Dios te da. Y poner tu vida delante de Él. Estén bien las cosas, no estén bien, estén mejor o peor. Lo que sí vas a tener es victoria sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier cosa, aunque un ejército acampe contra mí, ¿verdad? ¿Por qué el corazón de David estaba tan seguro? A pesar de las dificultades, a pesar de que se tenía que esconder en cuevas, a pesar de que había hecho lo bueno, a pesar de que había muchos que lo perseguían y querían matarlo, a pesar de los pesares, ¿por qué se mantenía firme y para con Dios?
Porque él había estado hablando con Dios, él había hecho una amistad con el Señor. Él confiaba y conocía, que es lo mejor, al Señor. Por eso esta paz temporal y frágil que generalmente está vinculada, ¿verdad?, para procurarnos seguridad, entre comillas, en ocasiones nos desvía de la guía y de la dirección de Dios. Confiamos tanto en el poder adquisitivo que es el dinero, confiamos tanto en las cosas que nosotros podemos hacer, que cuando el Señor corta el cordón umbilical y te hace quedarte postrado, te das cuenta que solo dependes de Él, ya no puedes hacer más nada. Crees que podías, ¿no? Hasta el más ingenioso, ¿no? Hasta el más hábil. ¿Os acordáis de Rodríguez de la Fuente? Sí. Sí. Bueno, yo me acuerdo porque me gustaba mucho El hombre de la tierra y los animales, siempre me gustaron, ¿no? Y cuando murió me sentí fatal, ¿no? Y también me acuerdo cuando murió uno, varios guitarristas que me gustaban, ¿no? Paco de Lucía y otros que eran más rock and rolleros. Y poco a poco he ido pensando y me he dado cuenta de que todos los ídolos que podemos levantar en nuestra vida se caen. Que todas las cosas que se levantan, por muy buenas que sean, se llegan a caer cuando Dios corta el cordón umbilical. De ahí nuestra necesidad de confiar en el Señor y de recibir este mensaje poderoso, porque va a trascender a una vida natural. ¿Entendemos esto? Es mejor que lo entendamos porque la fragilidad de nuestra vida con respecto a la paz que Jesús nos da es extrema. Y en ocasiones estamos errando de una manera exagerada, como erraron nuestros antepasados y como aquellos que dan testimonio de Dios a través de la Biblia, incluso ungidos de Dios, que por desobedecer, no sé si os acordáis aquel profeta que desobedeció al Señor, cuando el Señor le mandó a decir a Roboam, Jeroboam era el rey de Israel del Norte, perdonadme, a Roboam, que era el hijo de Salomón, y este profeta estaba en Jerusalén y fue a Jeroboam porque estaba levantando otros altares y había hecho 2 becerros de oro, ¿verdad? Como si no le acordara al pueblo lo que habían hecho en Egipto, ¿sí o no? No sé si os acordáis de ese profeta, pero es algo muy curioso lo que le pasó a este profeta. Este profeta recibió palabra de Dios y le dijo a Dios que fuera junto el rey y que le dijera que eso estaba mal hecho y que no lo hicieran y que se olvidaran de esa historia, porque Dios no estaba ahí, ¿no? Y Dios no solo le dijo eso, sino le dijo que fuera por un camino, que no bebiera agua, que no comiera nada, ni allí lo que le ofrecieran, y que viniera por otro camino. Y al venir por el otro camino, que también hiciera lo mismo, que no comiera ni bebiera. Y es curioso como en medio del camino alguien le ofreció agua y comida como en un medio engaño, y él al principio se resistió, pero después accedió porque estaba obviamente muerto de sed, del cansancio. Antes no había caballos, pero muy pocos los tenían. Él iba a pie. Y todos conocemos que aquellas zonas son zonas muy desérticas. Pero al venir para aquí, él accedió y bebió y comió de lo que le ofrecieron. Y automáticamente vino palabra del Señor que él moriría, fallecería. Y en el camino se le presentó un león y se murió. El profeta. Y yo digo, Señor, pero pudiste darle una oportunidad, no sé, mi mente empieza a buscar soluciones, ¿no?, a ese problema, ¿no? Tan drástico fue comer, beber. No, es que el problema no estuvo ahí, el problema estuvo en la desobediencia que adquirimos cuando realmente descuidamos la paz que hay en nosotros, la que Jesús nos dio. Y ¿sabes? La paz que Jesús nos dio, ¿cuál fue? Aquella que virtió a través de su propia vida, aquella que le costó la vida, aquella que hoy te dignifica a ti como persona, como hermano y hermana en Cristo Jesús. Por eso, si quieres vivir en la paz de Dios, no hay otra cosa que intentar
vivir esa paz duradera, interna, que te hace prosperar, que no depende de nada ni de nadie. ¿Qué más te da que el mundo te deje, te abandone? ¿Qué más te da que lo pierdas todo si tienes a Cristo Jesús? Tantos hombres de Dios en la palabra de Dios nos dan testimonio de estas cosas, que lo único que tenían era la providencia de Dios y ahí era donde veían la gloria de Dios manifestarse. Pero cuántas pocas veces o muchas veces de alguna manera, ¿no?, nos aferramos a las cosas materiales que creemos que nos van a dar esa paz, verdad, duradera, cuando es una paz temporal, porque cuando nos falta rápidamente nos turbamos. Pero cuando tienes la paz de Cristo Jesús dejas de turbarte y empiezas a confiar en Dios. Es un cambio trascendental. La paz de Jesús va mucho más allá de lo que tú puedas imaginar en tu mente, de lo que puede ocurrir en tu propia vida. Porque no es una paz que tú puedas controlar, es una paz que surge en el momento en el cual confías y te das. No es una paz que podamos manipular a nuestro antojo, ¿no? Esa es la paz del mundo, ¿no? Aquella que en ocasiones no solo nosotros intentamos manipular, sino que ella nos manipula, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Por esto hay aspectos importantes de esta paz, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos entender una cosa tremenda que viene en Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Versos tremendos que son básicos para nuestra vida como cristianos, pero que ignoramos totalmente, ¿no? Y a veces queremos profundizar en otras cosas cuando lo esencial y lo básico, lo que realmente sostiene nuestros pies, carece de fundamento. ¿Por qué? Porque en ellos no están establecidos estos compromisos y estos versos que la palabra de Dios anuncia para que nosotros tengamos confianza en Él. Es importante que entiendas que este es un aspecto importante que la paz de Jesús te da, para que tú entiendas que cuando realmente estás confiando en Dios, realmente tu vida está en paz. Y cualquier cosa que esté sucediendo en el momento, o si estás turbado o si recibes la paz de Dios, te darás cuenta, porque esto es como un termómetro, como una señal, como algo que te enseña lo que está ocurriendo y lo que está pasando, está testando de alguna manera que lo que te está sucediendo carece de importancia. Lo que tiene la verdaderamente importancia es lo que está pasando en ti, en ese momento. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? O sea que puede haber un terremoto a nuestro alrededor, puede pasar lo que pasa a tu alrededor, pero lo que realmente está importando es lo que pasa en tu vida, en ese momento que está ocurriendo, lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Por eso confiar en Dios es realmente lo que esta paz de entrada nos trae. Me da igual. Siempre y cuando yo no haya hecho algo que realmente esté enfadando a Dios o esté contradiciendo lo que Dios esté diciendo, siempre y cuando yo sepa, como hemos dicho, ¿verdad?, el domingo pasado, siempre y cuando esté a cuentas con Dios, ¿qué me puede preocupar a mí? ¿Que hoy tenga más o menos que ayer? ¿Que hoy pueda sufrir más o menos que ayer? Yo sé que llueve para justos y para injustos. A unos le pasan las mismas cosas que a otros. Yo sé que los hijos de Dios en ocasiones tenemos menos que los hijos del mundo, aquellos que no creen en Dios. Pero precisamente la Escritura también nos alerta y nos avisa sobre esto. Y nos dice que habrá gran diferencia entre tú y aquellos que desechen a Dios en el día de todos los días. Y si tu fe es verdadera, no solo pensarás en el día que estás viviendo, sino en el día que te presentes delante de Dios. Si tu fe solo es por provecho o solo por egoísmo, pues bueno, estarás recibiendo lo que estés buscando. O sea, lo que te toque en este momento y punto, nada más. Es como cuando le robamos la gloria a Dios. Bueno, ya le robaste la gloria a Dios, bueno, ya recibiste lo que querías, punto. No esperes recibir nada más. Ahora, otra cosa es cuando después de hacer lo que tenías que hacer, dices que eres un siervo inútil y que todo aquello que hiciste es para gloria y honra de Dios.
Entonces la palabra de Dios dice que en lo poco has sido fiel y que en lo mucho te pondrá. ¿Sí o no? Lo dice su palabra, no lo digo yo. Porque realmente la paz de Jesús nos ayuda a confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas que nos suceden. ¿Lo crees? Hermano, cuando estés en medio de una turbulenta tempestad y tengas paz, entiende esto de que está obrando en ti la paz de Dios y que de alguna manera algo has estado haciendo bien y es relacionarte con aquel que te dio la vida. Si realmente en medio de esa tempestad estás turbado, estás temiendo por tu vida, estás no sé qué cosas, estás pensando y que bueno, pues que obviamente echan abajo todos los gloria a Dios y aleluya que hayas podido proferir en esta vida, tanto en lugares como este o en cualquier otros lugares, pues te darás cuenta de que no estás confiando en Él. Porque la paz de Jesús obviamente te ayuda a confiar en el Señor. Tiene el control exclusivo de tu vida, incluso en los momentos más complicados y difíciles, porque no se basa en la ausencia de ningún problema. Es más, necesitamos tener problemas. Yo sé que no queremos tener problemas, nadie quiere tener problemas, pero los necesitamos en ocasiones. Porque Dios tiene que confirmar lo que desea nuestro corazón. Y también tiene que confirmar de la manera en que actuamos contra ellos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, cuando Jesús habla, cuando la palabra de Dios te habla, es para que tengas ¿qué? Paz. ¿Y para qué quiero yo la paz? Pues para que cuando ocurra lo que ocurra en tu vida, te mantengas seguro, confiado de que todo está en la mano de Dios. Hermanos, me podéis creer o no, pero realmente yo tenía la certeza de que me marcharía con el Señor. Y mi paz era absoluta. Porque siempre he sido honesto. He sido honesto con Dios. En el sentido de que siempre le he dejado ver mi corazón. Le he desobedecido. He hecho cosas que quizás no le han gustado. Pero siempre le dejé ver mi corazón. Y siempre tuve comunión con Él. Desde que me encontró y desde que le conocí. Esto no me hace mejor que nadie, al contrario, todos tenemos esta opción. Cada uno la usa como quiere. Y todos los que estamos aquí hemos defraudado a Dios muchísimas veces, pero eso no nos impide dejar de recibir la paz que Jesús nos dio. Y ahí está el quid de la cuestión. Cuando después de haber hecho algo que no debías de hacer, te vuelves al trono de la gracia. Porque dice que en este mundo tendremos aflicción y eso obviamente no lo vamos a poder impedir, pero nos dice que confiemos que el Señor venció al mundo. Y lo de vencer al mundo no es algo, no es un sueño, no es una fantasía, no es una utopía. Lo de vencer al mundo ha sido real. Aunque su sufrimiento muchos lo tuvieron por derrota, nosotros que le recibimos como Señor y Salvador lo hemos tenido como una gran victoria, ¿sí o no? Hasta el día de hoy, y si es así, obviamente la paz de Dios, la paz de Jesús, la paz que es de Él, la paz que Él te da, obviamente reposará sobre ti. Filipenses 4:7 dice, Pablo, en este verso Pablo menciona que la paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Nunca mejor dicho, guardó mi corazón en Cristo Jesús. Nunca mejor dicho. No sé si lo hace la tía de otra manera o si hizo lo que hizo, ¿no? Pero vuelvo a decir, es igual lo que hubiera ocurrido en aquel lugar. Por supuesto le doy gracias a Dios por estar aquí con vosotros y por poder testificar de Él, por poder seguir hablando de Él. Pero la Escritura es muy clara, esta paz nos sobrepasa.
Esta paz sobrepasa todo lo que tú puedas pensar o entender o comprender. Por eso, nunca mejor dicho que vivir confiado en ella, vivir aferrado a ella, vivir con ese regalo tan precioso, ¿verdad? Que además nos hace bien y es necesario para poder luchar en esta vida con todas las cosas que nos vienen y nos van a venir, ¿no? Por eso que esta paz es una paz ¿qué? Sobrenatural, que no siempre puede explicarse. Amén. No, yo te los quiero explicar con palabras lo que sentí, pero va mucho más allá de eso, porque está en una perspectiva diferente a la humana, es una perspectiva sobrenatural, y lo sobrenatural el humano no lo puede explicar con palabras, así como dice la Escritura que no sabemos orar y que tiene que el Espíritu Santo interceder delante de Dios con gemidos indecibles por lo que nosotros pedimos, porque lo debemos de estar pidiendo mal. Pues así igualmente, ¿no? Cuando recibimos algo sobrenatural, no acabamos de llegar a entender esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que esta paz nos trae fortaleza en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera tribulación y en cualquiera aflicción o dolor intenso, profundo. Yo sé que muchos de vosotros podéis estar atravesando diferentes circunstancias que os mantienen e incluso que os crean impotencia a la hora de querer, ¿no? Hacer o solucionar este o aquel problema, ¿no? Pero en ocasiones Dios permite estas cosas para dejar todo en manos de Dios y que hagamos lo que tenemos que hacer, pero obviamente lo que no podemos hacer y lo imposible también tiene y debemos confiar que lo haga Dios. Amén. Por eso en Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, os lo dije antes. ¿Verdad? ¿Y sabes lo que trae esta paz? Te hace enfrentar a cualquier desafío que tengas en tu vida, pero para esto tienes que estar en comunión con Cristo. Hablas con Jesús a diario. Tienes relación con Dios a diario. En tu vida personal, en tu trabajo. O pasan días, meses, semanas, años, en los cuales solo puntualmente tienes acceso a esa relación con el Señor. Cuanto más te relaciones con una persona, obviamente más sabrás de ella, ¿no? ¿Sí o no? Cuanto más te relacionas con Dios, ¿verdad? Es como cuanto más te relacionas con una persona, más la conoces, más conoces sus defectos, sus virtudes, sus cualidades, ¿sí o no? Y sobre todo si eres afín a ella, porque lo que ella es importante para ti, pues obviamente creas un vínculo especial. Pues con Jesús es mucho más, porque le debemos a Él no solo nuestra vida, sino todos los valores y todo lo que ha hecho por nosotros, incondicionalmente a lo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Aun cuando le hemos menospreciado, Él nos ha perdonado, nos ha levantado, nos ha revestido, y lo mejor de todo, nos trae esa reconciliación de la que hablábamos el domingo pasado, pero lo que nos trae es absoluta sanidad. Nos sana completamente. Isaías 9:6, ¿os acordáis de este verso? Dice: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, no estamos en Navidades, ya lo sé. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Es una obra redentora con un propósito duradero, permanente, diario, constante. Cuando os dije antes que era honesto con Dios, obviamente no lo dije para alardear de nada. Lo dije para que entendierais una cosa primordial, que necesitamos ser honestos con Dios.
Porque Dios, ¿qué dice la Escritura? No puede ser burlado. No podemos engañar a Dios, porque todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Y cuando somos honestos con Dios, no importa lo espabilado que seamos, no importa el trabajo que tengamos, no importa lo bien o mal que nos vaya, no importa nada de esta vida, y lo que importa es nuestra relación con Él. Él te dará lo que necesitas, te dará sobrenaturalmente la capacidad para poder estar por encima de cualquier circunstancia y cualquier necesidad. Ayer hablaba con un hermano en la fe que había pasado también por una cosa parecida a la que yo tuve, peor aún todavía, ¿no? Y me decía, tranquilo, Javier, que tú ya vienes de muchas batallas, ¿no? Pero era curioso, todas aquellas batallas que ya pasé ya se me habían olvidado. Es como la abuela que me decía siempre, ¿no? Esta tempestad, este temporal es el peor que he visto en mi vida, ¿no? Y tenía 90 años la abuela y no se acordaba de aquellas galernas que había pasado, de aquellos temporales que le habían llevado el tejado a la casa. No se acordaba de esas cosas, se acordaba del último temporal que había vivido. Porque para nosotros la última aflicción parece ser siempre la peor, ¿no? Y no nos acuerda de las que hemos pasado. Y hablando con él me consolaba y me tranquilizaba como diciendo, mira, a mí me pasó esto y aquí estoy. Pero tú tranquilo, que tú has pasado, y yo estaba tranquilo, ¿no? Estaba hablando con él, pero bueno, quería saber su testimonio, quería saber, ¿no?, lo que había pensado, cómo lo había pasado, cómo lo estaba llevando, ¿no? Y qué bueno es hablar cuando hablamos con hermanos, porque siempre sale Dios en la conversación. Qué bueno, ¿verdad? Siempre sale la experiencia que tenemos. Y le decía, he estado en el culto y iba algo fatigado, pero en el culto estuve bien, con la alabanza, en la predicación, pero después salí del culto y me encontré otra vez fatigado. Y me dice, porque nuestra energía depende de la unción de Dios. Depende de la unción que te da Dios en ese momento y depende de la unción en la que estés conectado al Señor en cada momento. Y la verdad es que es eso. Nuestra energía debe de depender de la fortaleza de Dios. Amén. ¿Qué más da que estés fatigado o no? Si puedes... Hay una canción preciosa, ¿no? Mientras haya aliento en mí, cantaré de tu amor, seré testigo en el silencio, cuando aún creo que dice no tenga voz, ¿no? Que es preciosa la canción. La primera vez que lo oí, se me pusieron los pelos de punta porque aún sin voz, aún estando impedido físicamente, puedes estar glorificando y teniendo una comunión preciosa con Dios, con su obra redentora que te restaura y sobre todo que sana tu vida y quiere sanar la vida de la humanidad a través de ti y de todos aquellos nosotros. Por eso Hebreos 12, y acabamos, dice en el verso 14-15, dice, seguid la paz para con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad lo importante que es la paz. Cuando pierdes la paz, o te metes por un camino que no es el de Dios. Cuando pierdes la paz y no recibes la paz que Dios te dejó, que Jesús te dejó, empiezas a tener verdaderos problemas, porque dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que tanto nos hace falta y por la cual vivimos. Dice que brotando, que alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, que no solo te va a estorbar en tu corazón, ni solo te va a impedir a ti que disfrutes de la presencia de Dios, sino que va a hacer posible que otros que están a tu alrededor también sean contaminados. ¿Creéis que eso es bueno delante de Dios? ¿Para un hijo de Dios? Claro que no. Nosotros necesitamos vivir en la paz que Jesús nos dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no necesito la paz del mundo para nada. Si viene provisión, gloria a Dios. Si viene un trabajo, gloria a Dios. Si viene un problema, gloria a Dios. Si viene una aflicción, gloria a Dios. Porque todo obra para bien para quien ama al Señor, aquellos que conforme hemos sido llamados a su presencia para servirle.
¿Cuántas veces nos quejamos por una u otra cosa que creemos justa o injusta? Si está sucediendo es porque Dios permite que suceda para ver algo en tu corazón, en tu vida, en tu ser, en tu reacción. ¿Para qué cuidar tanto la cosa muerta, la cosa inerte? 40 años del reinado de Salomón quedaron en nada. Toda esa riqueza no valía absolutamente para nada. Aun cuando Dios permitió que esos años sucediesen y para nosotros fuesen un montón de años y viéramos el esplendor que nunca tuvo Jerusalén en la época de Salomón con toda su pompa y su sabiduría, 700 esposas y 300 concubinas tuvo, 1000 mujeres tuvo. Y no precisamente que fueran solo para poder acostarse con ellas, obviamente la mayoría de ellas fueron alianzas y nunca las conoció. Pero aún así, rompió pacto tras pacto y se dejó llevar y dejó que sus mujeres levantaran ídolos, cultos a otros dioses fuera y dentro de Jerusalén. Y eso fue lo que enojó al Señor. ¿Cuántos ídolos podemos estar levantando nosotros cuando perdemos la paz? ¿A qué nos estaremos aferrando cuando la paz del mundo está ahí y nosotros la estamos buscando? Cuando negamos la paz que Jesús nos da. Resumiendo y acabando, Jesús está ofreciendo esta paz profunda en nuestras vidas, una paz eterna que trasciende a las dificultades, a las tribulaciones, y que no podremos encontrar, te lo digo, por alto, por bajo, por ancho, por largo. No puedes encontrar en las cosas del mundo. La paz de Jesús no la puedes encontrar en nada de lo que te ofrezca el mundo. En nada. Por muy bueno que sea, va a ser un placer temporal, va a ser un sosiego temporal. Es como ese calmante que te ponen cuando te duele algo, ¿verdad? Te alivia, pero solo para recordarte que cuando te pase el efecto te volverá a doler. ¿Sí o no? Quienes sabemos de ciertos dolores, así es. ¿Sí o no? Pues así es la paz que da el mundo. Es una paz que solo puede provenir de una relación genuina y sincera con Dios. Esa paz verdadera que tanto buscamos es una paz que solo puede venir de nuestra relación con Dios y que se transforma en plena confianza en Él. ¿Quieres creer en Él? Los demonios también creen y tiemblan, ¿eh? ¿Os acordáis cuando le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. A algunos se lo ha tenido que decir en mi ministerio. A pocos, pero a algunos se lo tengo que decir. Se lo tuve que decir. Apártate de mí, Satanás. Estás hablando cosas del enemigo, estás sirviendo al enemigo con esos pensamientos, con esas quejas, con esas críticas, con esa murmuración, con esa alejar de Dios. ¿Quieres la paz que Dios te da? ¿Quieres la paz que Jesús te da? La paz que Jesús nos da es un regalo espiritual esencial que te permite vivir con serenidad, con gozo. Independientemente de lo que te ocurra a día de hoy o te vaya a ocurrir en el futuro, es sobre todo, y escúchame bien, una manifestación poderosa de su gran, inconmovible y poderoso amor y de su presencia constante. Y esto es lo que te quería decir en esta mañana. Cuando sientes paz, sientes su presencia constante en tu vida. Cuando estás en medio de una tribulación, de una guerra y estás teniendo paz en tu corazón, acuérdate, esa es la paz que Jesús te dio. Acuérdate, es consecuencia de tu relación con Él. En ese momento, en esa camilla, me acordé, Señor, cuántas veces hemos hablado. En estos momentos estamos hablando. Podía estar pensando en 1000 historias, en 1000 cosas. En lo que dejo, en lo que no dejo, en Encarna, en Dani, no sé, en 1000 cosas. Pero estaba hablando contigo. Estabas en mi momento, en ese momento.
¿En cuántos momentos quiere estar Jesús en tu vida? Cierra tus ojos, porque Él quiere estar en todos los momentos. Sabe que tenemos que estar en muchas otras cosas, pero Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y sus atributos los hemos predicado en lugares como este. Y debemos de recordarlos para entender el principio primordial y la base fundamental de lo que nos mantiene en pie, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando sientes la paz de Dios en ti, cuando sientes en medio de una gran tempestad paz, en medio de una gran tribulación, cuando sientes paz, acuérdate que es la paz que te dio aquel que murió por ti, aquel que te dio la oportunidad de nacer de nuevo y aquel al que le sirves a día de hoy, aquel que es tu Señor y Salvador, Jesús. Amén. Padre Dios, te doy gracias por la vida que nos das. Bendice a mis hermanos en esta mañana, Señor Dios. Que lo que hayas podido hablar a sus corazones y a mi corazón, Señor, quede grabado para siempre en nuestras vidas. Y cuando salgamos de aquí, de este lugar, Señor, y nos encontremos con lo que hemos dejado antes de entrar, Señor Dios, podamos actuar de diferente manera. Podamos perseverar en esa paz que tu Hijo Jesucristo nos dio, que no es ni parecida, Señor, a la paz que intenta, Señor Dios, darnos el mundo, sustituir, Señor Dios, el mundo por la paz que Jesús nos dio. Oh, mi Rey, Señor, no la queremos, queremos la paz que el Señor nos dio. Queremos la paz que Jesús nos dio. Queremos tener comunión con Él y vivir por y para Él. Queremos ser honestos con Él, a pesar de nuestras grandes torpezas y de nuestras muchas caídas. Queremos tener paz para con Dios. Mi Señor, gracias, porque en ti se cumple la palabra, y en ti hay vida, y aquellos que la entienden, Señor, se gozan de ella. Aquellos que la reciben, Señor, reciben tu verdad, y aquellos que la atesoran y la ponen en práctica, reciben todas aquellas cosas que tú tienes guardadas para los que te aman. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido al corazón de hombre, serán las que tú mostrarás a aquellos que te aman, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.